y al pie de un árbol. Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo. Lectura de Eduardo Figueroa. Primera parte. Capítulo 10. El día siguiente de nuestra llegada a Cuencamé, salió el 7º Regimiento de Caballería para Parral, Chihuahua. Ellos se fueron por un camino diferente al que habíamos traído nosotros, que de Torreón habíamos ido por ferrocarril hasta la estación de Velardeña, y ahí por tierra hasta aquel pueblo. Los del 7º se fueron por el camino más largo de Cuencamé al Mineral de Descubridora, y ahí se habían embarcado en los trenes que ya los esperaban para sacarlos hasta la estación de Conejos, para de ahí seguir hasta el estado de Chihuahua. Nos dejaban un hueso duro. Estaba aquello infestados de partidas de rebeldes que recorrían toda la región durangueña dando golpes en donde podían y asaltando los pueblos desguarnecidos. Calixto Contreras y Martín Triana eran los cabecillas más conocidos y decían que por Indé y por Santiago Papasquiaro andaban también dando mucha guerra a los hermanos Arrieta con mucha gente de la sierra. Quedábamos allí en Cuencamé los del 9º Batallón y una parte del 2º cuadro del Regimiento de Caballería, que eran los que más se tallaban saliendo diariamente en partidas por los alrededores. Casi siempre se agarraban con los alzados y a veces volvían con heridos y hasta con muertos. Toda la gente del rumbo estaba de parte de los revoltosos y bien claro notábamos sus simpatías por ellos. 2 o 3 días habían pasado apenas de nuestra llegada cuando le tocó salir a expedicionar a nuestra sección. Íbamos por el mismo camino que habíamos traído y se trataba de proteger la llegada de un pagador que iba de Torreón con haberes para las fuerzas del 2º cuadro. Seguramente que todos nosotros, al volver a pasar por aquellos terrenos, íbamos pensando en la escaramuza última y más especialmente en la muerte del cabo Ruiz y en la huida de Otamendi. Cuando pasamos otra vez por el mogote en que fue la emboscada, apretamos con más fuerza el Mauser y nos pusimos todos más aguzados, como si a fuerza hubiera de haber enemigo en aquel mismo lugar. La vanguardia caminó más despacio, ojeando para todos lados, y los demás esperábamos que en cualquier momento volvieran a silbar las balas. Dicen que no hay camino más seguro que el que acaban de robar, y ese dicho es muy cierto. No tuvimos novedad por lo que hace a balazos, pero sí nos llegó un olor insoportable de cuerpos descompuestos. De seguro que con la prisa no levantamos bien el campo y se quedaron por ahí regados algunos difuntos. Nuestro teniente mandó hacer alto y nos ordenó a algunos a explorar a uno y a otro lado del camino. Recorrimos los comisionados todos aquellos breñales y fuimos encontrando regados primero 2 caballos muertos, ya con las barrigas infladas y a punto de reventar. Después, a un rebelde también ya hinchado y con la boca abierta y llena de moscas. Más adelante, al rebelde a quien remató el sargento y al último, en un lugar despejado de matorral, encontramos la sorpresa más grande que podíamos esperar. Allí estaba el pobre Otamendi, fusilado. Una bola de tiros tenía en el cuerpo y en la cabeza. Se habían ensañado con él y lo habían hecho una criba a punta de balazos. Todos estábamos perplejos sin podernos explicar aquello. Y era él, no tenía la menor duda. Allí estaba su chaquetín ensangrentado con el número de su matrícula. Claro que los rebeldes se habían llevado su fusil y su correaje con las municiones y hasta el chacó, seguro para ir a presumir de su victoria, pero las prendas de ropa, aquellos ojos claros abiertos y espantados, eran de Otamendi, de aquel soldado de leva que antes había sido periodista, de aquel que pensaba que su lugar estaba del lado de los contra el gobierno. Estoy seguro que todos comprendíamos aquello aun cuando nadie dijo una sola palabra. El difunto no había tenido tiempo de darse a conocer a los rebeldes, lo habían tomado por un mocho cualquiera y en el calor de la refriega lo habían achicharrado sin más ni más, muy ajenos de que él en su interior era más rebelde que todos los que allí estaban juntos. ¡Ay, qué tristes han de haber sido los últimos momentos de aquel hombre! ¿Cuánto ha de haber pensado el pobre, si es que le dieron tiempo, en lo inútil de su vida y de su sacrificio? Nadie de nosotros decía una palabra, como si a todos nos hubieran de pronto atravesado un palo en la boca.
Era aquel un ejemplo con el que no contábamos ninguno. Arriba de nuestras cabezas revoloteaban media docena de sopilotes impacientes, esperando que nos fuéramos para bajar a picotearles la barriga a los muertos. El sol, como una brasa ardiendo, tatemaba la carne prieta, sin vida. Las hormigas habían hecho un camino desde el arenalito de su hormiguero hasta los pies del cuerpo. Las moscas entraban y salían zumbando por los agujeros de las balas y al derredor un enjambre de chicharras cantaban en todos los tonos la canción de todos los días. Catuche, el perrito de nuestro pelotón, se acercó hasta el muerto. Lo olió primero. Reconoció al difunto, lo lamió y después meneó la colita como cuando en vida se acercaba a Otamendi para pedirle un taco de las sobras del rancho. El primero en hablar fue el sargento. Miren nomás lo que es la vida. A este debíamos de haberlo fusilado nosotros y nos ganaron la delantera los rebeldes. Primera cosa buena que les reconozco. Me dieron ganas de haberle metido una bala allí mismo al sargento. Carmona nomás me miró y apretó las manos. El teniente veía al muerto con lástima, apretándose las narices con un pañuelo. Jesús Villegas se atrevió a solicitar. «Mi cabo, ¿nos permite que sepultemos a este compañero?» El sargento respondió por todos los superiores allí presentes. «Los desertores no merecen nada». El teniente hizo la señal de marcha y seguimos nuestro camino para Velardeña. Atrás se quedaron los hombres y los caballos muertos, tirados en la tierra, y las chicharras, las moscas, las hormigas, los opilotes y los gusanos también, peleándose todos ellos por los despojos de los que tuvieran vida y que parecían antes poder más que todos los animales chicos. Después de poco tiempo se acabaría el mal olor, se comerían la carne muerta los animales en venganza de la carne de los animales que nos comemos los hombres cuando vivimos. Las calaveras, los huesos todos, quedarían blanqueando por mucho tiempo en el campo y después, poco a poco, se irían haciendo polvo blanco como la misma tierra y al final se irían en cualquier remolino a recorrer el desierto, dando vueltas a toda prisa, con el ánimo de llegar hasta las nubes o más alto todavía, hasta el cielo. Volvimos de la partida sin novedad. Pronto corrió la noticia por el cuartel de la muerte de Otamendi. Las viejas de nuestra escuadra le rezaron su rosario y nosotros, los soldados que habíamos sido sus amigos y sus compadres, nos echamos un buen trago de mezcal en el estómago y entre cigarro y cigarro hicimos recuerdos de aquel amigo bueno que estaba allá en el campo tirado a flor de tierra, con los ojos abiertos, apagados, mirando para arriba como si quisiera enterarse de todo lo que existe detrás del cielo azul. Mi vieja Micaela ya no nos traía tantas noticias. No había allí en Cuencamé ferrocarrileros que la informaran como en Torreón. Llegaban nada más los periódicos y los leían solo los oficiales o la gente acomodada del pueblo. Era ahora Gregorio Pérez, el asistente del capitán Salas, el que husmeaba algo en la casa del capitán, el que nos contaba lo que oía decir a su jefe cuando conversaba él con los oficiales o con su señora. Logró saber que en Chihuahua la cosa seguía mal, que el 6º batallón casi se lo habían acabado los rebeldes en un punto que se llama Malpaso, por donde tenían que pasar sus trenes en sus viajes a Pedernales en auxilio de la columna del general Navarro. Decían que había sido aquella una sorpresa, aprovechando el enemigo el paso forzoso de los federales por aquel cañón angosto y rodeado de buenas posiciones en los cerros, que había muerto mucha tropa y que el cuerpo en un momento se quedó sin jefes, pues habían matado al coronel Martín L. Guzmán y habían herido de gravedad al teniente coronel Ángel Vallejo y al mayor Vito Alesio Robles, que dondequiera pegaban duro los rancheros rebeldes de Chihuahua y que ya se contaban por cientos los muertos y los heridos en los combates, que un tal Pascual Orozco era el mero jefe y que con él andaba el mismo don Pancho Madero y otros muchos cabecillas más. De nuestro batallón comenzaron a sacar destacamentos para los pueblos cercanos y para algunas estaciones del ferrocarril. En el pueblo solo quedamos una parte de nuestra compañía. La caballería del 2º cuadro siempre andaba de excursión. A cada rato había alarmas y el cuartel todas las noches se quedaba casi solo, pues la mayor parte de la tropa nos tenían en los puestos avanzados afuera del pueblo. La gente de allí tenía la seguridad de que un día con otro los rebeldes nos atacarían y que tendrían que ganarnos. Una tarde,
Por fin nos agarramos. Las mujeres nos fueron a decir que la gente pacífica estaba asustada y que andaban comprando provisiones a toda carrera, pues se decía que Calixto Contreras había perdido la plaza y que la iba a tomar ese mismo día a sangre y fuego, que las tiendas estaban cerrando sus puertas y que los ricachones, con sus mozos de confianza armados de carabinas, se estaban subiendo a las azoteas para ayudarnos en la defensa. La cosa había de andar mal de veras porque el capitán Salas nos mandó que a toda prisa hiciéramos unas fortificaciones de tierra como Dios nos diera a entender, ya que no contábamos con herramienta alguna. Con los anteojos no dejaba de observar el campo y las polvaderas que hacían allá a lo lejos. Mandamos a las mujeres que se fueran para el pueblo y el capitán mandó a su asistente que fuera a hacerle compañía a su familia. El pobre capitán tenía un ojo en lo que pudiera haber de enemigo y otro en la gente de su casa. Un pelotón de caballería del segundo cuadro, al mando de un subteniente, salió a explorar. Los vimos pasar al paso de sus caballos con la carabina en guardia y medio preocupados, con los ojos pendientes a lo lejos del campo. Vimos cómo se iban haciendo chiquitos entre el polvo que formaban sus caballos al andar. Más a lo lejos veíamos otra polvareda más grande que parecía acercarse a darle encuentro a los del segundo cuadro. A poco, la polvareda grande se extendió y oímos tiroteo muy apenitas por la distancia. El capitán no dejaba de observar con sus anteojos. Los oficiales y las clases nos comenzaban a hacer recomendaciones amistosas. Cuando se mande romper el fuego, háganlo con precisión, como cuando iban a tirar al blanco. Nada de nervios, procuren aprovechar bien los tiros. Se seguía oyendo el tiroteíto ya más cerca y las polvaredas también parecía que se acercaban. El capitán dejó de ver en sus gemelos. Estaba pálido. Nos vio a todos agazapados en las loberas y ya listos para la pelea y nos dijo con voz suave: «Muchachos, se viene retirando la caballería de nosotros. Apenas hayan entrado al pueblo, vamos a romper el fuego por descargas cerradas. Pongan las alzas de sus fusiles a 2000 metros, aprovechen bien los cartuchos y junten los cascos vacíos. El enemigo, si acaso, estará armado con rifles de 30-30 y esos no alcanzan más que a unos 200 metros. Nuestras armas tienen más alcance y podemos no dejarlos llegar». Atrás de nosotros el pueblo parecía un cementerio triste y callado. La caballería de nosotros venía al galope tendido. Se podían ver ya los soldados volteándose de vez en cuando para hacer fuego y se veían también algunos caballos sin jinete que seguían corriendo con sus compañeros. En pocos minutos pasaron por delante de nosotros llenos de polvo y se metieron entre las casas del pueblo, sofrenando sus caballos. Algunos habían largado sus sables y otros parecía que iban heridos. Apenas nos fijamos. Nuestra vista estaba en la otra polvareda que se iba acercando a toda prisa. Los oficiales sacaron las espadas como si fueran a mandar una ejecución. El capitán ordenó: «A 1500 metros, fuego por descargas cerradas. ¡Apunten!». Todos arreglamos las alzas y apuntamos a la polvareda que se acercaba. ¡Fuego! Repercutió en el aire un estruendo, después otro y otro y otro más. Todo un cargador de 5 cartuchos gastamos en las descargas cerradas. La polvareda se detuvo y se extendió a lo ancho de todo nuestro frente. «Se van a dejar venir en tiradores», dijo uno junto a mí. «Puede que vayan a encadenar su caballada», dije yo. Comenzaron a sonar los tiros del lado del enemigo, pero no oíamos silbar sus balas. Se adivinaba al enemigo, pero no lográbamos verlo. Habían de venir seguramente agazapados por entre los chaparros para acercarse más y tenernos más a tiro. ¿Cuántos serían? El capitán buscaba atento con sus anteojos. La polvareda se había acabado y solo quedaba el monte, al parecer tranquilo, y una que otra nubecita en el cielo. Venían avanzando, ocultándose entre los matorrales. Comenzó de pronto el fuego de ellos, muy nutrido. Entonces sí oímos el silbido de las balas como si fueran alambres de telégrafo bien tirantes que de pronto se rompieran. Todos estábamos agazapados, temerosos, y los mismos oficiales habían envainado sus espadas y, rodilla en tierra, empuñaban sus pistolas. «¡A discreción! ¡Rompan el fuego!», ordenó el capitán. Se hizo el fuego graneado. Muchos de los compañeros seguían escondidos detrás del bordo de tierra y hacían fuego con sus fusiles al aire sin apuntar a nadie. «¡Apunten al enemigo con una tiznada!», gritaban las clases. «¡Viva el Supremo Gobierno! ¡Viva el 9º Batallón!», gritaba el capitán.
¡Viva Madero, pelones hijos de tales!, gritaban los del enemigo. El capitán seguía gritando para levantarles el ánimo a los temerosos. Las balas zumbaban por todos lados. Pasado el primer momento, se fue acabando el miedo que todos teníamos en un principio. Los soldados, atemorizados, comenzaron a sacar la cabeza y a apuntar con cuidado. Otros, más animosos, gritaban mentadas de madre para los revoltosos y vivas para el gobierno. El teniente Gloria recorría la línea nuestra haciendo recomendaciones. Apunten bien, no desperdicien cartuchos, no les tengan miedo a las balas que chiflan ni se encojan de hombros, porque esas ya se fueron. Ténganle miedo a las balas que no han salido, que esas son las malas. Duro, muchacho, duro con ellos. Poco a poco íbamos teniendo más confianza y peleando mejor. El tiroteo era más suave y espaciado, pero más preciso. El enemigo también parecía estar tranquilo, disparando despacio desde sus escondrijos. El sol comenzaba ya a quererse meter. Si se nos venía la noche encima, la cosa se iba a poner fea con aquel enemigo que conocía el terreno y que había de aprovechar la oscuridad para hacernos una mala jugada entre las casas mismas del pueblo, a donde podían entrar sin que nadie lo sintiera y agarrarnos por la retaguardia. Nuestro teniente de seguro comprendió aquello porque le dijo al capitán: mi capitán, permítame con mi sección darles una carga a la bayoneta. En un momento nos los quitamos de encima. Podemos perder muchos soldados. Yo le garantizo que el efecto es decisivo. Nuestra tropa ya está animada y lo va a hacer bien. No hemos tenido todavía ninguna baja y verá usted que tampoco hemos de tener ninguna en el choque. ¿Me autoriza usted? Bueno, hágalo. A ver, los de la banda, listos aquí con sus instrumentos para tocar ataque a la hora que se les mande. El teniente nos mandó: segunda sección, retiren armas. Armen armas. Metan un cargador en la recámara y aprovéchense para dar una carga. El capitán Salas ordenó a los demás: fuego muy nutrido para preparar la salida de los que van a cargar a la bayoneta. Suspendan el fuego en el momento en que la banda toque ataque. El fuego arreció y nosotros, los de la segunda sección, seguimos agazapados, pero con los fusiles armados y prontos para avanzar al paso veloz. ¿Listos? ¡Listo, mi capitán! Adelante, muchachos. Buena suerte. La banda de guerra rompió a tocar ataque y al grito de «a ellos» nos le echamos encima a los rebeldes. ¡Viva el Supremo Gobierno! ¡Viva el 9º Batallón hijos de la tal! ¡Aquí van sus padres! Y saltábamos disparando por entre las piedras con ganas de llegar cuanto antes hasta el enemigo y agarrarlo a cuchilladas. Junto a mí vi caer a un compañero redondito. Al otro lado comenzó uno a renguear con una pata herida, seguramente. La balacera atrás de nosotros se había acabado y la del enemigo ya casi no se oía. Nosotros seguimos avanzando a toda carga. Me zumbaban los oídos y sentía que el sudor me corría por la cara. No llegábamos nunca a donde estaban los rebeldes y el chaparral. Se me nublaba la vista y se me agarrotaban los dedos de tanto tener apretado el Mauser. Allá a lo lejos oí una corneta que tocaba alto y a poco rato después llana de combate. Toda la banda junta. Habíamos ganado. Me detuve y apenas me paré, se me doblaron las piernas y me caí sentado en el suelo. El fusil se me salió de las manos y me quedé como si estuviera dormido. A mi lado ladraba contento el perrito Catuche.